Esa línea, el Guyton la representa como flujo laminar. El Guyton representa como flujo laminar. Entonces, acá intensa vasodilatación, intensa vasoconstricción, y acá ese flujo laminar fisiológico se va a alterar y hay una disminución, miren, hay una disminución del flujo laminar. Esta situación, miren la flechita que me dice, ¿a qué lleva? Lleva a una subida de la presión hidrostática. Entonces, al subir la presión hidrostática, va a empezar a haber fuga de líquido hacia el espacio intersticial. ¿Vamos? Al subir, al aumentar la presión hidrostática, hay fuga de líquido al espacio intersticial. Consecuentemente, voy a tener ahora edema. Entonces, ya tengo explicación del edema, ya expliqué la vasodilatación, ya expliqué el aumento de la permeabilidad. Tercero, acá tengo, fíjense ahora, la pregunta dice, ¿cuál la utilidad de la activación de la cascada de la coagulación? En el paso número 1, miren ustedes, el flujo laminar que era así, ahora parece un remolino. Todos hemos visto remolino en el agua. Ese remolino lo estoy cambiando, fíjense la flecha del flujo laminar, la estoy haciendo en diferentes lugares. Entonces, eso se llama flujo turbulento. Primero flujo laminar, luego flujo turbulento. La puertita, ciérrala. El flujo turbulento, ¿qué va a activar? El factor 12 de la coagulación. Este factor 12 de la coagulación, recordatorio de fisiología, activa el factor 11, 9, 10. El 10 activa la protrombina, y la protrombina activa a un... así la molécula grandota se llama fibrinógeno. Ahora quiero que se imaginen esto. Imagínense lana, una lana, y hagan un ovillo mentalmente. Este es mi ovillo. Ahora agarren un bisturí y corten. ¿Qué ven? Y háganlo así. ¿Qué ven? ¿Qué ven? Puede ser. ¿Qué ven? ¿Conocen la lana? Sí. Claro, envolvemos la lana, 100 metros. Bisturí. La corto en varios. Y hago así. ¿Qué veo? Pedazos de lana. Esos pedazos de lana, aquí se llaman hilos de fibrina. Entonces, ese fibrinógeno es una supermolécula y gracias a la protrombina que actúa sobre el fibrinógeno, ese fibrinógeno se convierte en hilos de fibrina. ¿Qué pasa con los hilos de fibrina? Acá hay miles de bacterias. Miles de bacterias. Y la pregunta es, ¿por qué estos miles de bacterias no se meten a la circulación y están con escalofrío? Porque se forma una película. ¿Lo ven? Estas películas van a estar formadas por la malla de fibrina. Por eso lo hice así. Para evitar que la bacteria se generalice en el cuerpo. Entonces, cuando nosotros definimos inflamación, que no les hice esa pregunta, dice, la inflamación es un proceso fisiológico o fisiopatológico para evitar que las bacterias o las noxas se diseminen. Es un sistema de defensa gracias a los hilos de fibrina. ¿Vamos? Luego, ¿qué tengo acá? Características, esta es otra pregunta, es la más fácil que sale. Todos los exámenes salen. ¿Cuáles son las fases de la fase vascular de la inflamación? Dolor. Esa prostaglandina lesiona a la fibra tipo C, produce dolor. Calor por la vasodilatación. Rubor por la vasodilatación, está rojo. ¿Y quién no ha tenido alguna vez un proceso inflamatorio? Todos hemos tenido una roncha,
nos hemos hecho un esguince, nos hemos quemado, y siempre va a hincharse, ¿no? Eso se llama edema. ¿Estamos? Entonces, esta charla que quise que tengan fue para que comprendan que cuando hablamos de necrosis tubular aguda, isquemia, estoy hablando de un proceso inflamatorio como consecuencia de la disminución de la perfusión a nivel de las células endoteliales. ¿Visto? Este proceso inflamatorio tiene otra fase, que allá dice fase celular. Cuando ustedes escuchen la palabra fase celular, estamos hablando exclusivamente de neutrófilos y de macrófagos. O sea, primero fase vascular. En necrosis tubular aguda se habla un poquito, se menciona neutrófilos, pero básicamente es que también esa inflamación tiene que haber una fase celular. Estos cuadraditos que ustedes ven ahí es el endotelio normal. Y para que siempre se acuerden, separados, ¿no? Aumento de la permeabilidad. Resulta de que estos endotelios tienen unas proteínas que brotan. Esta proteína de acá y esta proteína se dicen diferentes. Son dos proteínas diferentes. Se van a llamar selectinas e integrinas. Ahora, yo dígase la palabra que utilicé inadecuada. Les dije, las selectinas y las integrinas brotan. Ese no es el término correcto. El término que van a ver ustedes en el examen, que quiero que ustedes coloquen, se llama expresión de. Y aquí ustedes van a poner esto, expresión, acá, anoten, expresión de proteínas pegadas al endotelio, que significa, entre paréntesis me va a poner, Amelia, brotar. ¿Vamos? Entonces miren ustedes, aquí yo tengo, esto es un neutrófilo. Este neutrófilo se une a la selectina, pero está al medio. Ustedes están al medio, ustedes son neutrófilos ahorita. Pero cuando hay un proceso inflamatorio, toditos ustedes se van a pegar acá. Esa acción de dirigirse a las paredes se llama marginación. Entonces, en forma fisiopatológica, cuando hay un proceso inflamatorio, gracias a estas proteínas selectinas integrinas, el neutrófilo se margina y luego empieza a girar y luego va a salir. Eso es migración para el gaito de diapélesis, para uribes de transmigración. Entonces va a haber una transmigración de neutrófilos. ¿Para ir a dónde? Para ir a las bacterias, para fagocitarlas, porque hay ahí un proceso infeccioso. Entonces aquí se produce una fagocitosis. Y después de la fagocitosis, estas son bacterias, se fagocitan y después viene la fase de reparación. ¿Estamos? Entonces esto quería mostrarles. Entonces, es difícil que un alumno pueda entender el proceso inflamatorio a nivel tubular si no sabe inflamación. Entonces, ya hemos visto el primer capítulo de fisiopatología, que es inflamación, pero hemos visto una inflamación aplicada a necrosis tubular aguda. ¿Vamos? En casa, por favor, vuelvan a hacer este práctico, está mal hecho. Tienen que volverlo a hacer. ¿Uribe? Puntos, cualquiera. Ya saben la manera correcta, hay que poner la paginita, etc. Y antes que se vayan, les voy a mostrar. Hoy no se preocupen, hoy hay visita a la iglesia, a la mañana, hasta tarde. Quiero mostrarles esto, que es mi experiencia de ayer, lo hice para ustedes. El día de ayer, me tocó esto. Repito, por favor, no se vayan, esto es vida práctica, es lo real, de esto van a vivir. Resulta de que llegó un paciente así. Trabajé a las 3 de la mañana. Miren, y aquí está. Todo esto son lesiones de
A ver, algo pasó ahí que no sé qué botón le apretó, pero se desconfiguró. ¿Cómo vamos para recuperar eso?